que delitos que ahora puede legislar el Congreso de la Unión y que tengan aplicación en todos los estados de la República. Nos referimos desde luego a los delitos en materia de trata de personas y a los delitos en materia de secuestros. Esos tipos penales, por primera vez, obligan a su sanción, a su investigación y a su procesamiento en un tipo penal que da el Congreso de la Unión, pero que tiene aplicación para toda la República. Algunos quieren ver en eso la semilla de lo que puede ser un código penal único en un proceso evolutivo que llevará no sabemos cuántos años. Pero es importante subrayarlo. Fíjense ustedes que la seguridad pública, según el artículo 21 constitucional, tiene algunos elementos que tienen que ver y que impactan con el sistema de justicia. Es decir, la seguridad pública como trabajo de la investigación de los policías y de los fiscales presentando casos, tiene, como lo están viendo ustedes ahí, elementos que tienen que ver con la investigación efectiva del delito en los términos del artículo 21 de la Constitución. El fin es lograr la prevención general, desde luego también desarrollando la provisión especial del delito, en este caso el delito de trata de personas, para lograr la inhibición, el inhibir las conductas. Eso es en materia de teoría penal. En teoría del derecho penal, lo que se busca es lograr sanciones, lograr sentencias, porque se presupone que eso inhibe la conducta. Desde luego que todos sabemos que añejo a eso viene aparejado todo un cambio que implica elementos de cultura. Implica elementos de cultura porque frecuentemente la autoridad no quiere ver esa realidad de la explotación ligada a la trata de personas, porque algunos de los operadores económicos también se niegan a verlo y a veces, como lo dijo aquí la maestra Nelly, porque incluso los jueces se niegan a analizar esta realidad. Pero como lo dijo aquí Cuauhtémoc, el asunto es más complejo cuando el tipo penal que está en la Ley Federal de Trata, el artículo 5, no cumple con las disposiciones que en materia de derechos humanos ha desarrollado la Corte Europea de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El principio de que la ley tiene que tener claridad. Hay cuatro elementos que desarrolla la teoría de la Corte Europea de Derechos Humanos y luego la toma la Corte Interamericana para determinar que un tipo penal cumple con los derechos humanos. Tiene que ser formal y materialmente ley, dos elementos. Pero además, la ley tiene que tener calidad. ¿Qué quiere decir calidad de la ley? Primero, que haya sido publicada, es decir, publicada como fue la Ley General en materia de tratas de personas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio del presente año. Y además tiene que tener previsibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo como ciudadano tengo que saber cuál es la conducta que está prohibida. Tengo que tener claro qué es lo que el legislador me está diciendo que está prohibido y va a ser sancionado. Mientras mayor sea el halo de certeza de esa norma penal, mayor será su fuerza en su aplicación, en la aplicación, y además más derechos humanos voy a respetar de todos. ¿Por qué? Porque la norma es siempre un esquema de interpretación. La norma penal es un esquema que nos permite distinguir la realidad, un homicidio de lo que no es un homicidio, una explotación
de lo que no es una explotación. El tipo penal del artículo 5 de la Ley Federal de Trata de Personas tiene un gravísimo error. Como ya lo dijo aquí Cuauhtémoc, copia la definición de trata de personas del protocolo, pero no elabora tipos penales. La próxima, por favor. Y es un elemento muy importante porque si no tenemos claro esos elementos, no puedo obtener la prueba para probar los casos. La prueba es el engrane que permite transmitir entre hechos y derecho los conceptos para que yo pueda desarrollar casos en, por ejemplo, como lo dice ahora nuestra Constitución, en un modelo procesal acusatorio, donde tengamos un juez imparcial e independiente, donde tenemos una acusación, es decir, el trabajo del Ministerio Público, de la víctima, de la policía, que tiene la carga de la prueba de probar justamente un caso, y desde luego donde hay elementos de defensa para lograr vencer el asunto relativo al principio de inocencia. Este es el juego que exige nuestra Constitución, particularmente a partir de la incorporación de los derechos humanos como conceptos en la reforma tan importante del 2011. Tenemos que ser capaces de probar con estos criterios nuestras acusaciones. Así que el desafío de un sistema de justicia es precisamente el que yo pueda presentar de manera clara los elementos que están en los tipos penales, ligando el pasado al presente y demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de una persona. Y un caso liga elementos, ¿okay? Si los elementos que se ligan no están claramente definidos, desde luego que se pueden caer los casos de la manera como los estamos presentando. Todos esos elementos que vieron ahí están puestos, desde luego, en la parte dogmática del derecho penal, en el Código Penal, en nuestra Constitución, en el artículo 14, en el 16, en el 19 y en el 20, y son elementos que tienen que ver con el derecho penal sustantivo también, y que te permiten que tus tipos penales tengan que tener una calidad mínima para que yo pueda entender por qué me van a sancionar. La próxima, por favor. El protocolo de trata de personas, que es un protocolo añejo, adjunto, complementario de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, no tiene tipos penales de trata, tiene una definición de trata de personas. Y eso es algo completamente distinto de los tipos penales. De la misma manera que la Convención contra la Delincuencia Organizada de Naciones Unidas no tiene un tipo penal de delincuencia organizada, tiene una definición operativa de delincuencia organizada en el artículo 2, y esa es una distinción verdaderamente importante. La obligación de cada estado es tipificar de acuerdo a su ley interna, y por lo tanto hay una prohibición expresa tanto en la Convención de Palermo como en la Convención contra las Drogas, como en la Convención contra la Corrupción, de utilizar los instrumentos internacionales para integrar tipo penal. No se puede, está expresamente prohibido por las convenciones. Los estados tienen que legislar de la manera adecuada que dicen sus leyes para garantizar los derechos humanos y por lo tanto el concepto de previsibilidad y desde luego lograr que no haya una explotación de las personas de conformidad con los tratados internacionales. Pero es cada estado el responsable de que su tipo penal
cumpla con esos objetivos. El tipo penal de la ley de trata del 2007 lo que hizo fue llevar la definición del artículo 3º a ser un tipo penal, pero no te define lo que es explotación sexual, no te define lo que es trabajos o servicios forzados, no te define lo que es esclavitud, ni prácticas análogas a la esclavitud. Nadie sabe, nadie puede aplicar el concepto de prácticas análogas a la esclavitud porque no está legislado y tipificado en nuestro país. Fíjense bien, hasta antes del 15 de junio del 2012, la esclavitud no era un delito en México. Estaba prohibido por la Constitución desde hace muchos años, pero la esclavitud no era un delito en México. La privación ilegal de la libertad sí que lo era, pero la esclavitud, es decir, el que una persona posea a otro y ejercite sobre ella los derechos de la propiedad, no era un delito. Sí lo es en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Hay el delito de esclavitud, el de servidumbre. No en México ni en muchos países de Latinoamérica, a pesar de que existe en los tratados internacionales la obligación de sancionar esta práctica de la esclavitud. Yo firmo con Julio un convenio, un contrato en el cual yo voy a ser su esclavo. No estaba sancionado eso en México. Si él me tomaba y me privaba de la libertad, claro que estaba sancionado como privación ilegal de la libertad, pero el contrato de esclavitud podría ser ilegal. No podría, obviamente no podría ir yo a un juez, él no podría ir ante un juez a decir, Samuel tiene que cumplir con este contrato. Obviamente no pasaba eso, pero ese no era un delito en el país. Lo que la nueva ley hace es desarrollar entre los artículos 11 a 36 tipos penales que sancionan la explotación. Y esos tipos penales son autónomos, es decir, independientes del artículo 10. Las personas pueden ser sancionados por cada una de las conductas descritas en los artículos del 10 al 36, del 11 al 36, independientemente de lo que dice el artículo 10, porque ahí están las formas de explotación. Fíjense ustedes que la Convención de Palermo de Naciones Unidas introduce el concepto de delito predicado o delito determinante, según vean ustedes la traducción al inglés habla de delito predicado y la traducción al español habla de delito determinante. Y ese concepto de delito determinante o predicado, es mejor usarle, es más entendible la expresión delito predicado, que es lo que pasa en el artículo 10, es cuando un delito se incorpora a otro delito dentro del predicado de la oración, es decir, de la prohibición misma. Comete el delito de delincuencia organizada cuando 3 o más personas se organizan para desarrollar conductas que por sí o unidas a otras tienen por fin o resultado, por ejemplo, cometer el delito del narcotráfico. El delito predicado, delito determinante es narcotráfico. Si no existe narcotráfico, no existe delincuencia organizada en este modelo. Esa es la forma que tiene el lavado de dinero. Comete el delito de lavado de dinero, dicen las convenciones, dicen nuestro tipo penal 400 bis, cuando una persona oculta el producto del delito, es decir, producto que viene de una actividad ilícita. Yo tengo que cometer un secuestro, el producto del secuestro lo voy a lavar y entonces el que me ayuda a lavar ese dinero comete el delito de lavado de dinero. Pero se requiere un delito que determinante en el concepto. Bien, curiosamente, las formas que están en el artículo 5º anterior
eran asociadas a la explotación, pero no la explotación misma. ¿Sí? La ley nueva tiene un potencial increíble, porque sanciona la explotación y muchas formas asociadas a la explotación. Y todos son delitos autónomos. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que probar que una persona enganchó, entregó, transportó, transfirió a otra persona para volverla esclavo. Yo tengo que probar ahora de manera simple la esclavitud. Es lo único que tengo que probar, que una persona sometió a otra persona, o como dice la forma de la nueva ley, tiene o mantiene a una persona en esclavitud. Es lo que tengo que probar. Formas simples. El artículo 10 ya ahí está, perfecto. Entonces, el artículo 10 es un delito de doble piso, como lo llamamos nosotros en la teoría de la delincuencia organizada. ¿Okay? Es un artículo autónomo de doble piso, ¿okay? Idéntico al de delincuencia organizada o parecido al de delincuencia organizada, análogo al de delincuencia organizada. ¿Okay? Y las formas que están incluidas en la lista del artículo 10, que va ligada al artículo 10, o las formas simples de explotación, están del artículo 11 al 36. Son la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena en cualquier forma de los artículos 13 a 20, pero incluso hay más artículos ligados a la explotación sexual, como vamos a ver. La explotación laboral en los términos del 21, el trabajo o servicios forzados en los términos del 22, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas de delincuencia organizada, el matrimonio forzoso servil en los términos del 29, el tráfico de órganos y tejidos y la experimentación biomédica. Todos esos son los tipos básicos de explotación. Son autónomos. Fíjense bien, son autónomos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos puede ser sancionado independientemente. Vamos a ver, por ejemplo, la próxima. Bueno, ahí están los delitos predicados, es para que se entienda que todos los delitos predicados tienen fin de explotación, pero son autónomos. La próxima, por favor. Esa es la forma del doble piso. ¿Okay? El doble piso del artículo 10 presupone los dos elementos delictivos. ¿Okay? Yo voy al aeropuerto a recibir una persona y lo llevo y se lo entrego a una persona que lo va a usar en esclavitud, lo va a someter a esclavitud. ¿Okay? Es un doble piso. Vamos a regresar a los problemas del dolo después, pero quiero que vean, la próxima por favor, cómo el artículo 11 es un delito autónomo. Se sanciona con prisión de 15 a 30 años a aquel que tiene o mantiene a una persona en esclavitud. Y se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer de su persona y que ejerce sobre esta persona y sus bienes los atributos del derecho de propiedad. Es decir, se trata de elementos que tienen que ver con la compra, la venta, el uso, el disfrute de la persona, de tal manera que se le quita la calidad de persona para volverlo objeto. Una persona que compra o que vende a otra persona en su calidad de, o sea, quitándole el atributo de la persona y dejándola como una cosa. Vamos a suponer que nuestro amigo Julio tuviera a 5 personas en situación de esclavitud, las compró, las importó de un país, por ejemplo, de China, y las tiene trabajando ahí en calidad de esclavos en su fábrica. ¿Sí? No las deja salir, las tiene
las puede incluso vender, las compró, hubo un acto de importación. Si ese fuera el caso, Julio podría ser acusado de esclavitud de esas 5 personas, ¿okay? Podría ser acusado incluso de esclavitud de cada una de ellas. ¿Okay? Y vamos a suponer que Julio me pidiera a mí, oye Samuel, ve al aeropuerto a recoger a una persona, a un chino, que viene a sustituirme uno de los chinos que acabo de vender. Ya se lo vendí a otra persona, lo tiene también en situación de esclavitud. Y yo voy a sabiendas de que lo voy a ir a recoger, tengo el dolo para recogerlo, ¿y el dolo de qué? De que se lo voy a entregar a Julio. Julio cometió el delito de esclavitud. Por esos 4 personas que tiene, a lo mejor se le podría probar el 5.º que vendió, y si la persona llega, Julio puede ser acusado también de tener el 5.º esclavo. Yo no, yo fui al aeropuerto y se lo entregué. Yo puedo ser acusado del delito del artículo 10 nada más. ¿Okay? Esa es la diferencia. Julio por cada una de las conductas va a recibir de 15 a 30 años de prisión. Yo de 5 a 15 años por irlo a recoger al aeropuerto, porque yo no participo en la explotación. El que hace la explotación, ¿quién es? Julio. ¿Okay? En este ejemplo que estamos teniendo. Por eso los delitos son ¿qué? Autónomos. Podría ser sancionado Julio también por haberme ordenado a mí ir al aeropuerto en las fórmulas del artículo 13 del Código Penal Federal. Sí, podría ser, nada más que nadie debe tomar esa molestia si ya tiene 5 conductas acreditadas de esclavitud. Ningún fiscal debería tomarse la molestia de hacer la integración por el otro elemento. Tiene 5 elementos acreditados y habría una discusión si forma parte o no de la esclavitud misma este elemento. Teóricamente se puede hacer y está puesto en el artículo 10 que se sanciona de manera distinta. ¿Okay? Fíjense bien, la forma que ustedes tienen ahí de vinculación entre el artículo 10 y el artículo 11 para esclavitud. ¿Okay? Yo puedo probar el artículo 10 en relación con la forma de explotar de esclavitud cuando pruebo que una persona fue, o sea, transportó o transfirió con fines de explotación a otra persona para ser objeto de esclavitud. Y tengo que probar desde luego la idea de la esclavitud, ¿okay? Que esa persona iba a ser esclava. Puede sancionarse el transporte sin que se haya materializado el delito de esclavitud. Respuesta, teóricamente sí, pero la prueba es extraordinariamente difícil porque requiere ¿qué? Requiere una operación encubierta. Si hay una operación encubierta donde se demuestra el dolo de Samuel González de ir al aeropuerto a recoger a la persona para entregárselo a Julio con fines de esclavitud, aunque se interrumpa y nunca llegue a materializarse la esclavitud, se podría probar, pero eso es una prueba verdaderamente compleja para nuestro sistema jurídico y para nuestros policías. Se puede, pero es muy difícil. ¿Okay? Vamos, en la siguiente parte está el dolo, la intención que se debe probar según el artículo 10. Se tienen que probar los elementos tanto del 10 como del 11 para que se pueda materializar en lo general, pero fíjense bien, vamos al siguiente, al 22 por ejemplo, cómo la nueva ley de trata tiene tipos penales extraordinariamente simples. Trabajo forzado, artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. Y ese es el trabajo que se obtiene como
mediante el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, coerción física o amenazas de coerción física a esa persona u otras personas. Yo le pongo una pistola a Julio y le digo, o terminas el trabajo que tenemos que hacer de construcción de esta propiedad, siendo un albañil, digamos, o te doy un disparo en la cabeza. Si yo puedo probar esos extremos, está aprobado el artículo ¿qué? 22 en la modalidad de trabajos forzados por uso de la fuerza o amenaza de la fuerza. Puedo obligarlo por coerción física. Puedo decirle, ¿sabes qué? Tengo secuestrado a tu hermano y si no haces esa barda, le voy a hacer esto y esto y esto. O una nueva modalidad que será aplicable de manera directa, por ejemplo, en los delitos que tienen que ver con las organizaciones criminales como los Zetas que secuestran migrantes, mediante la amenaza de la fuerza de una organización criminal. Yo le digo a Julio, como pasa en las áreas donde tiene influencia el padre Solalinde, por ejemplo, le digo, yo soy un Zeta y o cocinas para todo durante 5 meses o vas a ver lo que hace la organización criminal. Basta probar eso para que ese tipo penal se compruebe. ¿Okay? El tipo penal, ¿cómo es? Simple, extraordinariamente simple. ¿Okay? No tengo que meterme a probar muchas de las cosas que antes tenía que probar, que estuve en situación de vulnerabilidad. No. Me puso la pistola en la cabeza y me puso a trabajar. Se acabó el asunto. Me dijo que, y hay razones suficientes para poderlo probar, que iba a matar a mi familia si no hacía esto y esto. Me dijo que era un Zeta. Se acabó. No hay nada más que probar, que si hay abuso de poder o si hay vulnerabilidad. No, basta la amenaza misma y el trabajo que ahora tiene que determinarse en el elemento de prueba. La segunda fracción es una fracción que tiene que ver, vamos a ver, perdón, la tablita que les preparé aquí para que la vean en este modelo. Ahí están los elementos, ¿okay?, del trabajo forzado que ya expliqué en la primera parte de la fracción, en la modalidad de la fracción primera del artículo 22. Yo sé que Julio es parte de la organización de los Zetas y me pide que vaya a recoger una persona y que se la traiga porque la va a someter a trabajo forzado de conformidad con ese artículo. Si me lo pide y voy por él y lo transporto y se lo entrego, Julio habrá cometido en esta modalidad el trabajo forzado del artículo 22 y yo que fui a recogerlo habré cometido el delito autónomo del artículo 10 en su modalidad de transporte y entrega de la persona para ser explotada mediante trabajos forzados. O sea, son delitos asociados, pero son delitos autónomos y distintos y cada uno de ellos tiene obviamente penalidades distintas. Ustedes saben bien que las formas de autoría y participación que están en el artículo 13 del Código Penal te permiten que haya diversos tipos de autores y de partícipes en las conductas y algunas de ellas a veces se pueden confundir o chocar y todo el que tenga que aplicar esta ley le voy a pedir que estudie lo que es la ley de Ockham o teoría de la navaja. La teoría de la navaja te dice que lo más simple es lo que debes aplicar. Entre dos posibilidades, la posibilidad más simple es la que debes de tomar. No se metan en complicaciones. Si pueden probar lo simple, ¿para qué quieren ir a probar lo complejo? Esta ley va a funcionar porque es una ley ¿qué? Simple. Para poder hacer estas redacciones de los tipos penales, nuestros equipos con Cuauhtémoc, con Gloria, con Karen, con muchas otras personas, estudiamos las sentencias. Vimos por qué en España
¿O por qué en Guatemala se están obteniendo algunas sentencias? Porque los tipos son simples. Lo complejo cuesta mucho más trabajo de probar. El abuso de poder, ¿cuándo hay abuso de poder? Pues es un concepto más etéreo. Lo simple es lo fácil de probar. Y esta ley tiene muchos tipos simples. La fracción segunda es mucho más compleja de probar. Se puede, ¿ok? Porque ahí dice que si el trabajo se obtiene por daño grave o amenaza de daño grave, que es un elemento objetivo, a esa persona que ponga al sujeto en condiciones de vulnerabilidad, que es un elemento subjetivo, y la propia ley, la próxima, tiene la definición de daño grave. La próxima, por favor, ahí está. Que es daño grave o amenaza de daño grave, es cualquier daño físico, psicológico, financiero, sexual a la reputación o a la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse a seguir sometida a la conducta de explotación y que el sujeto activo, conociendo la utilite para obtener el sometimiento de la víctima. Y la situación de vulnerabilidad está también definida en las propias definiciones de la ley en el artículo 2. Bueno, desde luego que va a ser posible probar en algunos casos estas condiciones, nada más que solamente va a poder ser hecho cuando se sedimenten los conceptos de manera cultural. O sea, sí se puede, pero va a ser complicado, es mucho más complejo probar la fracción segunda que la fracción primera. La próxima, por favor. Bueno, la tercera fracción habla de la amenaza de la utilización de la ley. Y esa viene o está generada en el modelo norteamericano y es la que se utiliza contra los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. O trabajas para mí por $4 en lugar de pagarte los $8 de la hora legal en Estados Unidos, o te denuncio con migración. A eso se refiere la tercera fracción del artículo 22. También está la explotación laboral, ¿okay? Según el artículo 21. La explotación laboral, según el artículo 21, va a ser un poco más compleja de probar, ¿okay? Porque hay conceptos un poco más abiertos, hay que probar condiciones insalubres o peligrosas, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de la actividad o de la industria. ¿Dónde habremos oído que hay cada rato con los mineros problemas porque los patrones no dan los equipos de seguridad industrial, porque explotan las minas de carbón sin tener esos elementos? En Coahuila, creo, ¿no? Bueno, ahí va a poderse desarrollar algunas acusaciones en esta materia cuando los empresarios que obtienen beneficios de manera injustificable o de alguna manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiéndolo, por ejemplo, a estas condiciones peligrosas. Si yo soy empresario de Coahuila y sé lo peligroso que son las minas y no le doy los equipos industriales que requieren y no tengo los equipos en las minas que te garanticen la vida de los trabajadores, puedo estar cometiendo el tipo penal del artículo 21. ¿Okay? Fíjense bien cómo está enfocado para esa parte, ¿okay? O que haya una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, de acuerdo desde luego con las condiciones locales y las condiciones que están en ¿dónde? En la Ley Federal del Trabajo. O un salario por debajo del legalmente establecido. Te doy 5 pesos por 8 horas de trabajo. ¿Sí? A eso se refiere este artículo. Bueno, el siguiente artículo, el 23, es el artículo 23 está ahí, si no hay delito, son exclusiones de delito en ciertas conductas que están en todos los tratados internacionales. Está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana
y también en los tratados que tienen que ver con trabajos forzados, que no se considera trabajo forzado cuando, ni explotación laboral, cuando haya, por ejemplo, trabajo en virtud de las leyes del servicio militar obligatorio en los países. Aquí los mexicanos tenemos que hacer un servicio militar durante un tiempo según la ley, y ese trabajo que se pueda desarrollar en el servicio militar no se considera trabajo forzado. Cuando forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos a la federación, el Distrito Federal o las demarcaciones territoriales o estados. Por ejemplo, cuando se da el trabajo en los términos de la Constitución para las elecciones. Ahí hay un trabajo que es obligatorio, pero no voluntario necesariamente, ¿eh? Yo no quiero ir a ayudar al IFE el día 1 de julio, el día de las elecciones. No quiero ir, y sin embargo estoy obligado a ir por virtud de ¿qué? De la ley y de la Constitución. No se considera trabajo forzado. Ni el que se ponga en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial. Artículo 21 de la Constitución, fracción tercera, que habla de que los jueces administrativos pueden dictar una sentencia de trabajo a favor de la comunidad, una resolución de trabajo a favor de la comunidad, para sancionar conductas administrativas. También los jueces penales podrían aplicar este tipo de sanciones. No se considera que existe trabajo forzado. Ni los servicios voluntarios y realizados por integrantes de la comunidad en beneficio directo de la misma y que pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumplen a los miembros de la comunidad local, nacional o de una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada. Cuando yo le quiero donar trabajo a la Cruz Roja y trabajo para la Cruz Roja, no puede haber trabajo forzado. Cuando es que voluntario, si yo le pongo una pistola a Julio y le digo, ¿sabes qué? No le pongo la pistola, le digo, ¿sabes qué? Tengo secuestrado a tu hermano. O trabajas para la Cruz Roja, sí puedo estar cometiendo el delito de trabajos forzados, pero no es en virtud, pero eso es en virtud de, obviamente, la utilización de la fuerza. Si es voluntario, no puede haber trabajos forzados siempre y cuando sean condiciones normales de la comunidad. Esto está como excepción, como excluyente de responsabilidad en todos los tratados internacionales. Siguiente, por favor. Fíjense bien, en materia de explotación sexual de los delitos determinantes se encuentran incluidos del artículo 13 al 20, y hay todavía más tipos penales relativos a explotación sexual más adelante, ¿sí? Pero esos, hay algunos que no se puede dar el tipo penal del artículo 10. Voy a explicar en algunos casos por qué lo estoy diciendo. La ley, lo sabemos, ninguna ley es perfecta y esta tiene errores del proceso de negociación política, pero esos errores son mínimos y las conductas que están ahí sancionables son entendibles. El artículo 13 es el tipo penal general y sanciona de 15 a 30 años, ¿ok?, de explotación sexual. Cuando se da el que se beneficie una explotación de una o más personas a través de prostitución, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, turismo sexual o cualquier otra actividad remunerada mediante engaño, violencia física o moral, abuso de poder, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad o daño grave o amenaza de daño grave o la amenaza de denunciarle a la autoridad tratándose de las conductas. Bueno, algunas de esos elementos ya fueron definidos en el artículo 2 de la ley. Créanme, muchas de esas conductas va a ser bastante más complejo probarlas que los tipos penales que se encuentran del artículo 14 en delante.
porque los tipos penales del artículo 14 en delante son tipos penales específicos. Vamos a ver, por ejemplo, el 14. Someter a una persona o beneficiarse de someter a una persona para que realice actos pornográficos o productos o beneficie de la producción de material pornográfico o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales u otros actos pornográficos. ¿Okay? Yo someto a una persona o me beneficio de someter a una persona para todos estos tipos de actos. ¿Cómo lo hago? Con una pistola, por ejemplo. ¿Sí? Le pongo una pistola, la amenazo y obtiene este beneficio, se da este sometimiento. Este artículo es más fácil de probar que el artículo 13. Luego, el 15. Cuando una persona se beneficia económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación, oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos o imágenes u otros objetos de carácter lascivo, sexual, reales o siminados, que sea de manera física o a través de cualquier medio. Aquí hay un beneficio de la explotación y la sanción es de 5 a 15 años. Es más fácil probar el artículo 15 que el artículo 13 por todas las modalidades que están ahí. ¿Por qué? Pues porque aquí los elementos son directos. Tú te beneficiaste, hubo explotación, por lo tanto, tú vas a ser acreedor de la sanción de 5 a 15 años. 19. El artículo 19 está copiado de el Reglamento Modelo de Naciones Unidas del 2009-2010, que hizo la Oficina contra las Drogas y el Delito, y viene de la legislación australiana. ¿Okay? Dice, será sancionado con penas de 5 a 10 años de prisión al que contrate a una persona o oferte un trabajo distinto de los servicios sexuales y las induzca a realizarlos bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias: que el acuerdo o el contrato comprende la prestación de servicios sexuales. Ejemplo, yo publico un anuncio que dice, se solicitan camareras, pero no quiero camareras, quiero que algunas mujeres se dediquen a la prestación de servicios sexuales. La publicación del anuncio de camareras, ¿qué implica? El engaño. O sea, yo no quiero camareras, quiero que haya mujeres que se dediquen a la prestación de servicios sexuales. Ahí está el engaño. El engaño se documenta de manera ¿qué? Objetiva. Aquí está el anuncio. Y después, esas mismas chicas no están como camareras, sino que están prestando servicios sexuales. Pero fueron engañadas en el acto que inicial, se documenta de manera objetiva. Y obviamente están realizando estos servicios. ¿Qué más necesito probar para probar este tipo? Nada, es un tipo penal extraordinariamente simple de probar. Los otros elementos que están ahí, la naturaleza, frecuencia y condiciones específicas, van a tener dificultad porque eso sí requieren que haya prueba del tipo de contrato o de acuerdo que se está realizando, aunque el acuerdo pueda ser ilegal. Y entonces, ¿cómo lo puedo probar? Con una operación encubierta, requiero tener policías capacitados para realizar este tipo de operaciones encubiertas. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona o cambio de la realización de estas prácticas, la medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo o cambio de la realización de estas prácticas, o la medida en que la persona tendrá posibilidad de salir del lugar o residencia o cambio para la realización de estas prácticas. Es decir, cualquier elemento que tenga que ver con el tipo de contrato o de acuerdo, aunque el acuerdo sea ¿qué? Ilegal. Puede el acuerdo ser ilegal y de todas maneras lo que este tipo permite que es
facilita la prueba, particularmente si los policías que tienen que hacer este tipo de investigaciones están capacitados para realizar ¿qué? Operaciones encubiertas para documentar este tipo de elementos. ¿Okay? Bueno, la próxima, por favor. Adopción para explotación. ¿Okay? Cuando el padre, la madre o la persona que tiene autoridad sobre quien ejerce la conducta entregue o reciba de forma ilegal, ilícita o regular o incluso mediante adopción a una persona menor de 18 años con fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente ley. Es decir, una adopción para que una persona sea explotada sexualmente. Luego, el matrimonio servil. Ahora sí, hay una definición de matrimonio servil que está en el artículo 28, que es cuando una persona obligue a contraer matrimonio a otra persona para, obviamente, prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares, que el artículo 29 da prisión de 20 a 40 años al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato y obviamente declara nulo este matrimonio. El artículo 25, fíjense bien, tiene otro potencial extraordinariamente importante, es utilización de menores en delincuencia organizada. Un poco más adelante, por favor. Un poco más adelante. Ahí está. Fíjense bien cómo se comete este tipo penal que también tiene un gran potencial. Una organización delictiva, o más bien dicho, una persona que utiliza a un menor de edad en actividades de la delincuencia organizada de conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por la mera utilización de la persona puede ser sancionada con 10 a 20 años de prisión. ¿Okay? Es la mera utilización de la persona. Es decir, yo que formo parte de la organización del cártel A, B, C o Z y tomo niños para vender drogas y entregar la droga. Simplemente porque yo pruebe que ese niño, ese adolescente menor de 18 años, está haciendo la entrega de la droga en el asunto de narcomenudeo, está cometiendo el tipo penal del artículo 25. Estamos hablando de narcomenudeo, pero puede tratarse también de otras formas, robo de vehículos, puede tratarse de atracos, en fin, piratería. Cualquiera de las actividades de delincuencia organizada que están en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando utilizo niños para obtener esas ganancias, son sancionables de conformidad con esta ley de trata. Cualquiera de esas actividades ilícitas que están ahí, y la sanción no es menor, incluso es mayor que la pertenencia a delincuencia organizada para actividades distintas de narcotráfico, porque esa va de 7 a 12 en la mera pertenencia, y aquí la utilización de un menor de 18 años, de un niño, niña o adolescente, conlleva la aplicación de 10 a 20 años de prisión. Es un delito autónomo, ¿okay? Por lo cual puede ser sancionada esa persona independientemente de las actividades de delincuencia organizada. Me faltó hablar de la mendicidad forzosa, que es otro de los tipos penales que están ahí, y si ustedes revisan los tipos penales, hay algunos tipos penales que es imposible de cumplir en el artículo 10 y que están asociados con algunos de los artículos. Por ejemplo, uno de los artículos dice que cuando una persona tiene material pornográfico de niños, va a ser sancionado, y desde luego es imposible de cumplir el tipo penal porque requiere, por ejemplo, que una persona vaya, el del artículo 10, a recoger a una persona al aeropuerto y le entregue
pero eso se refiere a cosas. Entonces, sí, en algunos puntos, desde luego, podemos hacer críticas a la ley, sí hubo algunos errores, pero como les digo, esos errores son menores. Déjenme decirles que cuando a mí me tocó ser fiscal en la UEDO, en su momento, que empezamos a utilizar el arsenal de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los ministerios públicos tienen a veces el error de lo que yo llamo generar acusaciones de tipo de escopeta. ¿Sí? Prácticamente le avientan todo el Código Penal o toda la ley en cualquiera de las modalidades. ¿Para qué? Para decir que es una acusación muy dura. Frecuentemente ese error técnico, en lugar de utilizar acusaciones de precisión, lo que te provoca es que se te caiga toda la acusación penal. Y es mejor hacer una acusación completamente probada y sin lugar a dudas, pero bien probada, de 1 o 2 delitos máximos, que ponerle a la acusación penal todo el Código Penal. Un buen abogado, cuando te hacen acusaciones de escopeta, puedes ir quitando delitos simplemente porque los jueces van diciendo no se dé esta conducta, tampoco se dé esta conducta, tampoco se dé esta conducta, y te empiezan a cortar tu acusación. Una sola conducta bien probada es mucho mejor, tiene mejores resultados y va a producir mejores efectos que una acusación de tipo escopetazo, aunque sea muy impresionante las acusaciones de escopetazo para la prensa. Frecuentemente esas acusaciones de escopetazo se caen. Es mucho lo que hay que analizar de esta ley. ¿Okay? Solo en materia de la dogmática respecto a los tipos penales a la que ahorita me estoy refiriendo, hay mucho que escribir, porque es una ley muy moderna en varios de los aspectos. Yo les voy a decir, les voy a garantizar que con esta ley aplicada con la navaja de Occam de la manera más simple posible, va a ser posible obtener muchas sentencias, porque el tipo penal, los tipos penales que se contienen son simples. Hay tipos más complejos como el del artículo 13, que va a costar muchísimo trabajo obtener sentencias. El proceso de capacitación de jueces y de fiscales y de policías y de organizaciones, es ir a lo simple, no vayan a lo complejo. Lo complejo se va a dar poco a poco cuando este elemento se sedimente. Julio le va a hablar de los derechos de las víctimas. Hay mucho que hablar y que decir en materia de procedimientos para investigar delitos. La ley tiene muchos aspectos de los cuales se puede hablar. Simplemente concluyo con lo siguiente. Uno de los aspectos centrales que debemos de abordar es el cambio de la cultura. Y en lugares como hoteles o zonas turísticas, el cambio cultural implica trabajar con los actores económicos y con los actores sociales para generar lo que nosotros llamamos códigos y sistemas de autorregulación. El concepto de trabajo en este aspecto, cual va a tocar Julio y que al cual nosotros nos hemos referido en varias leyes, incluyendo las que hemos colaborado en materia de aseguramiento de comiso y extinción de dominio, es lograr que los actores económicos y los actores sociales en un lugar generen mecanismos de autorregulación de la actividad económica. Por ejemplo, con los taxistas, con los dueños de los hoteles. ¿Qué es y qué no es sancionable? Y para eso se requieren talleres y desde luego, obviamente, la presión de las sentencias son extraordinariamente importantes para generar el cambio de la cultura. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado.